es increíble. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a declarar juntos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eras increíble. Le adoran, cuando le dicen, Señor, tú eres invencible, con alegría. Vamos a cantar una vez más juntos, amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Empieza a rodearte, empieza a bendecirte, a limpiarte. Cuando les se animan a decirle, tú eres invencible, eres mi Dios todopoderoso, increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, juntos, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Con tu corazón, todopoderoso, grande, eres invencible. Si se las tinieblas, Cristo, eres invencible. Todopoderoso, grande, eres invencible. Díselo. Si se las tinieblas, Cristo, exaltado está. Muy buenos días, querida iglesia. En esta mañana le damos gracias al Señor. Bueno, tenemos unos días fresquitos, pero qué bueno que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Así que espero que hayas podido hacer el estudio durante esta semana. Recuerden que este es un resumen de todo lo que leímos en la semana. Así que, donde estás, toma tu Biblia, toma tus apuntes y vamos a revisar todo lo que estuvimos leyendo. Estamos en el libro de los Salmos y esta semana teníamos que leer vamos a hacer el resumen del Salmo 64. Y la pregunta es, ¿contra quiénes son los ataques del enemigo? Y dice la palabra que los ataques del enemigo en el Salmo 64 es contra los íntegros. Ahí en el principio del Salmo vos podés leer y darte cuenta que contra los íntegros son los ataques del enemigo. Claro, por supuesto,
siempre es la batalla, el día a día. ¿Cuál es el lugar? Dice, donde siempre hay alabanza a Dios. Y dice la palabra que siempre hay alabanza en Sión. ¿Y qué oye Dios? Dios oye la oración. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos escucha. El Señor escucha nuestra oración. La pregunta 4 dice, ¿quién es bienaventurado? Que tenemos que ponerlos con nuestras palabras. Y dice que bienaventurado es el escogido por Dios para que habite en su presencia. Qué hermoso es poder siempre habitar en la presencia del Señor. ¿Qué debemos decirle a Dios cuando lo alabamos? Acá hay un consejo en la palabra de Dios. Debemos decirle cuán asombrosas son tus obras. Y también eso hace bien a nuestros oídos que puedan escuchar y nuestra mente, nuestro corazón, de nunca olvidar las obras maravillosas del Señor. El Salmo 66:6 está recordando dos hechos importantes en la historia de Israel. ¿Cuáles son esos hechos importantes? En primer lugar, menciona que volvió el Mar Rojo en seco. Y también recuerdan ahí que pasaron el río Jordán. Y el versículo 16 del capítulo 66 de los Salmos dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Qué hermosa esta palabra. Sería imposible de enumerar todas las cosas que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas. No hay memoria que pueda retener tantos beneficios, y no es por motivos de ingratitud, más bien es solo un problema de memoria. A medida que el cristiano camina con el Señor, va descubriendo que Dios es más bello de lo que imaginaba, más grande de lo que creía, más padre que cualquier padre y amigo como ninguno. Muchas personas hoy están con su alma destrozada, son personas que viven de quebranto en quebranto y que beben más lágrimas que aguas. Algunos tienen razones más que valederas para vivir en amargura, porque las cosas no les han ido bien. El hogar no funciona, el cónyuge le es desleal, el hijo que escogió el mal camino, la economía quebrada, etc. Estas cosas quebrantan aún al más fuerte. Yo he oído decir que Dios no desampara a los que le buscan. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró, dice el salmista, de todos mis temores. Es otro salmo que hemos leído. Busquemos al Señor. Hágalo de corazón y con sinceridad. Todo puede cambiar en un momento cuando miramos a Dios con fe. Lo que Dios hace en una vida lo puede hacer en todas. Solamente hay que quererlo y pedírselo. ¿Por qué no ora a Dios en este sentido? Señor, yo reconozco que las cosas no han salido bien para mí, pero solo ha sido por mi culpa. Hoy yo me vuelvo a ti para pedir tu ayuda. Ayúdame, Señor, y cambia mi presente y saca mi alma de la angustia. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Solo tú puedes cambiar las cosas. Amén. Qué hermosa esta reflexión y qué importante es que nosotros siempre tengamos esa gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra alma. Vamos al Salmo 67. En el capítulo 67 hay dos versículos que dicen lo mismo. ¿Cuáles son esos dos versículos? El 3 y el 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Se repite dos veces. Y la pregunta 2 dice: ¿a quiénes va a pastorear Dios? Va a pastorear a las naciones en la tierra. Eso va a pasar. Un día el Señor nos va a gobernar a todos, con un cielo nuevo y una tierra nueva. La pregunta 3 dice: ¿cómo llama el salmista a Dios en el Salmo 68:5? El salmista lo llama a Dios Padre de huérfanos y defensor de viudas. Qué hermoso título. Ese es nuestro papá, ese es nuestro Señor, que defiende a los huérfanos y que está a favor de las viudas.
La pregunta 4 dice, ¿qué hace Dios con los desamparados? Dios los hace habitar en familia. Y con los cautivos los saca a la prosperidad. Y fíjense, acá hay una serie de textos que habla acerca de qué le da Dios a su pueblo, a los justos. Y dice la palabra que a los justos les da alegría y gozo. Les da su compañía y su dirección. Les da ánimo y aliento en medio del cansancio. Estamos en el capítulo 68, en el versículo 10 también les da provisión, les da bendición, también los salva y los libra de la muerte. También dice la palabra en el versículo 28 que les da sabiduría para ordenar nuestras fuerzas y aprovechar cada hora. Y en el versículo 35 también remarca que le da fuerza y vigor. Todas esas bendiciones para los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, los que hemos sido justificados por la sangre del Señor Jesús. En el capítulo 69 del libro de los Salmos hay dos textos muy importantes, muy lindos, que podemos hacer una reflexión. Y fíjense en lo que dice. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor, Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. La importancia del testimonio. El título que lleva este salmo es Un grito de angustia. Y cuando usted lee cada renglón se va dando cuenta que en verdad es eso. El salmo es de David. Él se encuentra hundido, abatido, cansado, con más enemigos que amigos. Piensa que sus lágrimas y oraciones no han sido ni vistas ni oídas. Pero aún en esta situación, él le pide a Dios que la gente que confía en Dios no pierda su confianza por causa de sus aflicciones. Personalmente me sorprende. El hombre está con su alma destrozada, pero le pide a Dios que le ayude para que la gente no pierda su confianza en Él, por mirarlo a Él. David sabe que los ojos de muchas personas están puestos en Él. Así también los ojos de muchos están puestos en nosotros. Esperando qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, qué actitud vamos a tener frente a las crisis. Porque por supuesto que vendrán crisis. Cuando Dios elige a un hombre o a una mujer, la manera de ser moldeados a la imagen de Cristo es solo a través de adversidades, de crisis, de problemas, de necesidades. Le pido al Señor que no lo olvide. También le pido que no olvide que muchos ojos lo están mirando. Luego lo imitarán. Entre esos ojos que miran también están los de Dios, que no se ha olvidado de usted. Cuide su testimonio, porque después la prueba pasa y estamos bien, pero si no dimos testimonio, podremos hacer mucho daño. Amén. Gloria a Dios. La pregunta siguiente dice, ¿qué significa denuesto? Y denuesto significa insultos. Ahí había que poner el significado de esta palabra. Seguimos un poquito más adelante, en el Salmo 70, dice, en la aflicción de los justos Dios da un mandamiento. ¿Cuál es? Que sea salvado. Necesitaba la salvación de Dios. Y dice, ya vamos al 5 de mayo, capítulo 73 al 75, y el capítulo 73 del Salmo 1, dice la palabra del Señor, ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Qué le parece a usted? ¿Ha sido bueno el Señor? Ha sido tremendamente bueno. Este salmo trata sobre un problema inquietante. Aunque Dios es soberano y justo, a menudo los impíos, los pecadores, prosperan, mientras que quienes sirven a Dios de corazón y fielmente parecen sufrir más.
El salmista que ha servido con fidelidad a Dios se ha desalentado. Claro, como nos sucede a nosotros, somos seres humanos. Al comparar sus aflicciones con la aparente comodidad y felicidad de muchos de los impíos, de los que no tienen a Dios. Sin embargo, su confianza se renueva en Dios y sus caminos, cuando Dios revela el trágico fin de los impíos y la verdadera bendición de los justos. ¿Cuántas veces usted se ha hecho esta misma pregunta? La bendición de Dios está en la casa del justo. Nunca olvide eso. Aquel antiguo poema reza: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, sin dejar por eso de ofenderte. Me mueves tú. No sabemos cuán bien nos irá ni cuánto habrá que sufrir. El Señor merece toda nuestra vida y nuestros días. Quien ama verdaderamente a Dios no tiene ningún problema cuando las cosas van mal o bien, pero usted confíe, porque al final saldrán muy bien. Ciertamente es bueno Dios. Y la pregunta 2 dice: la actitud que lleva al triunfo de la fe se encuentra en el Salmo 73, versículo 23. ¿Podría decir cuál es? ¿Cuál es? Es la comunión con Dios. Claro, es lo que siempre hablamos. ¿En qué se diferencia alguien que tiene a Dios de alguien que no lo tiene? De que tiene una relación, intimidad con Dios, una amistad que se desarrolla día a día. En el Salmo 73, versículo 25, el salmista se hace una pregunta y él mismo se la contesta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuál es el bien del cristiano? Es acercarse a Dios. Y el salmista también da gracias a Dios. ¿Por qué da gracias? Porque está cerca de Él. Y también está cerca nuestro. Está cerca tuyo. Dios está cerca nuestro. Y también le da un título acá al salmista. En el capítulo 75, en el versículo 7, dice que Dios es el juez. Seguimos más adelante, el Salmo 76 al 78. ¿Cómo llama el salmista a Dios en el Salmo 76, versículo 11? El salmista lo llama temible. Temible. Ustedes ahí tienen una reflexión que pueden leer. Vamos a seguir un poquito más adelante. Dicen: la aflicción, ¿de qué tiene que acordarse el creyente? Mire qué necesaria y oportuna es la palabra de Dios en este tiempo donde estamos, con esta pandemia, con estas crisis que vemos y tanto dolor que nos rodea. Pero la palabra del Señor nos fortalece. Y mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 77. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas. Siempre el creyente tiene que acordarse de las obras de Jehová. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora vamos a leer con atención el Salmo 78, del 1 al 7, y dice: ¿qué estableció Dios con su pueblo? Dios estableció testimonio. ¿Para qué? Para que lo notifiquen a sus hijos. Y vuelve a preguntar: ¿para qué? ¿Para qué había que notificar a sus hijos? A fin de que pongan en Dios su confianza. Y también no se olviden de las obras de Dios, para que guarden sus mandamientos. Qué importante el rol de los padres o de los abuelos también, que crían a sus nietos. Siempre enseñarles la palabra de Dios y hacerles conocer a ellos el poder que tiene nuestro Dios. Llegamos al Salmo 79, al 81, y dice la pregunta: ¿cómo llama acá el salmista a Dios? Y dice la palabra que Él es el pastor de Israel. Nuestro Dios es el gran pastor. ¿Y qué le pide el salmista Asaf? Este no es de David, sino es de Asaf, a Dios, en el Salmo 80, versículo 3. Y él les pide: Señor, restáuranos. Qué hermoso es saber que el Señor nos puede restaurar.
Oh pastor de Israel, dice el Salmo 80, versículo 1, escucha. Este salmo describe a un pueblo cuya divina protección en este momento se ha derrumbado, dejándolos expuestos a los ataques de los enemigos. Ellos han sufrido hasta las lágrimas y son objeto de burla. El salmista, con gran humildad, ruega para que Dios haga resplandecer su rostro sobre el remanente que invoca su nombre. Este salmo también menciona las emociones que se reflejan. Son de apuro, de una oración, de un momento muy difícil, pero que preceden a un tiempo de gran avivamiento. Este salmo se dirige a todos los creyentes, individual y colectivamente, que no estén experimentando la plenitud de vida, el poder y la justicia de Dios como promete la palabra. Los creyentes deben pedir que Dios los avive y los renueve con su poder y misericordia. Ese es el clamor de la iglesia de Dios. Tenemos que clamar a Dios para no enfriarse espiritualmente. Por eso tenemos que ser constantes y tenemos que insistir en orar, procurando una restauración y un avivamiento en nuestras vidas del amor y del poder de Dios. Y la pregunta 4 dice, ¿qué le pide Dios a su pueblo? En el Salmo 81, 10, Dios le pide que abra su boca porque Él la llenará. Y seguimos un poquito más. Dice, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que ponernos en manos de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, no estamos pensando qué voy a decir yo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dirige. Él dice, abre tu boca y yo la llenaré. Ahí es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que cuando nosotros tenemos esa necesidad de hablar de Dios, Él va a poner las palabras justas. Seguimos en el Salmo 82 al 84 y fíjense en esta enseñanza muy importante porque dice que Dios está en la reunión de los dioses. Y claro, es probable que el término dioses se refiere a las autoridades y los jueces humanos de Israel que eran designados como representantes de Dios en cuanto a la administración de la justicia, la protección de los débiles y la liberación de sus opresores. El término no significa de ninguna manera que los seres humanos sean potencialmente dioses, sino solo pueden llegar a ser representantes de Dios con poder y autoridad para pronunciar juicio y ejecutar justicia. Y la pregunta es, ¿qué significa el Salmo 82:1? Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Claro, lo que significa es que Él está en medio de los poderosos de la tierra, los que se creen a sí mismos como la última palabra para gobernar el mundo. Sin embargo, Dios está en medio de esas reuniones y Él es Dios. Él permite todo lo que pasa en la tierra, pasa por la voluntad de Dios. No era el plan de Dios, pero por los caminos que el hombre ha decidido seguir, Dios lo permite, consecuencias de alejarse de Dios y de su camino. Ahora, en este salmo, Dios les pide a los jueces y autoridades y dice, ¿a quién hay que defender? Dice acá la palabra que hay que defender al débil y al huérfano. ¿A quién hay que hacerle justicia? Hay que hacer justicia al afligido y al menesteroso. ¿A quién hay que librar? Hay que librar al afligido y al necesitado de mano de los impíos. Ese es el deber de las autoridades. Autoridades por las cuales la palabra nos enseña que tenemos que orar por ellos. Y más que nunca, tenemos que orar para que nuestras autoridades busquen a Dios, porque nuestro mundo está en un quebranto terrible. Nuestro país está pasando dolores muy grandes. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Buscan sabiduría en seres humanos y
no buscan la sabiduría de Dios. Oremos por nuestro presidente, oremos por nuestros gobernantes, por los que nos presiden, que busquen a Dios. Él es el único que puede solucionar esta pandemia y el dolor que nos rodea. Solamente Dios. Por eso tenemos que orar para que ellos no busquen soluciones humanas, busquen soluciones divinas. Solo Dios puede romper toda maldición. Amén. Dice la palabra en el capítulo 84, versículo 4, a quienes llama bienaventurados, a quienes llama felices la palabra. Y la palabra dice que llama bienaventurados a los que habitan en la casa de Dios, en su templo, en su presencia. Da a entender, cuando nosotros habitamos en su presencia, somos felices, a pesar de lo que podamos estar pasando. Y dice también que son bienaventurados el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y también es bienaventurado el hombre que en ti confía. El capítulo 84 muestra 2 resultados por confiar en Dios. ¿Cuáles son esos resultados de confiar en Dios? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y también por confiar en Dios, dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El Salmo 84 dice, el versículo 10, dice, podría escribir y podría vivirlo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén, ¿sí? Vivamos de esa manera, vivamos en la presencia del Señor. Y el capítulo 84 también, el versículo 11, dice, ¿qué promesa de bendición hay para el íntegro? ¿Cuál es esa promesa? Usted, escríbalo así en grande como yo lo hice, péguelo en algún lugar para recordarlo. Y dice la palabra, no quitará el bien de los que andan en integridad. No quitará el bien de los que andan en integridad. ¿Quiénes son los que andan en integridad? Los que buscan a Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere y desea que vos seas una persona feliz, dichosa y bendecida. Ese es el propósito del Señor. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude para que cada día comamos de su palabra, bebamos de su fuente y vivamos con un corazón esperando ver la mano de Dios. Padre, te damos gracias por este momento de estudio de tu palabra. Señor, yo te pido que no sea una palabra más, sino que a través de ella tú nos levantes, nos fortalezcas, nos animes para seguir confiando en ti. Señor, yo bendigo, Padre, a la iglesia que te busca, la iglesia que busca en tus promesas habitar confiadamente. Señor, creemos en tus palabras y vivimos por tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos hagas más que vencedores por medio de tu obra en nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que tus bendiciones nos alcancen para ser de testimonios a muchos que nos rodean. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza sean para ti, el único digno de recibirla. Amén y amén. Que Dios te bendiga y recordá esta semana buscar a Dios en la palabra, en la oración, que va a fortalecer tu vida y te va a llenar de esas fuerzas incomparables que solamente Dios lo puede hacer. Dios te bendiga, nos vemos el próximo sábado estudiando la palabra de Dios.